Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5, con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Foro 89.5 esta mañana del 29 de diciembre, ya el último programa del año, Manu. Estamos últimos días del año 2022. Así es, extender un abrazo a todas, a todos, que tengan unas estupendas reuniones familiares y esperando que también este año haya salud para todas y todos después de un par de años bastante complicados que hemos vivido con la pandemia y la reincorporación a las actividades. La nueva normalidad. La nueva normalidad. Pues bueno, Manu, ¿qué tenemos para este programa de...? Dando un seguimiento a la cronología que hemos estado platicando sobre personajes revolucionarios, el día de hoy vamos a enfocarnos en un perfil interesante como es Álvaro Obregón, sonorense, con características peculiares y un conocimiento nato, y que por ahí nos dejó elementos importantes, tanto directamente en el campo de batalla como en la política, ¿no? Así es. Hablamos de un personaje que además fue muy carismático, siempre tuvo mucha popularidad, ¿no? Hay que comentar que también este personaje pues no venía desde abajo como algunos otros que surgieron en la lucha revolucionaria, ¿no? Hablamos de un personaje pues que si bien había aprovechado sus conocimientos, había aprovechado sus posibilidades y eso también le había dado pues también como una solvencia económica que si bien no hubiera iniciado la revolución, seguramente él hubiera estado muy cómodo dentro de sus realidades. Sí, y esto no fue de gratis. Vale la pena mencionar que pertenece a una familia grande, 18 hermanos 18, como tal. ¿Él es el último? Él es el último, sí, si mal no recuerdo. 18 es y precisamente cuando él nace, fallece su papá. Sí. Entonces, sí, se queda huérfano recién nacido. Nacido en Navojoa, Sonora, el 19 de febrero de 1880, un año después de Zapata. Ahí vale la pena, interesante el dato, ¿no? También casi coetáneos, pero por un añito de diferencia. Y como tal, nace en una situación precaria, situación económica muy, muy triste. De hecho, hay unas anécdotas que él comenta que había tanta hambre en la mesa de su familia, en la casa, debido a que cuando había queso gruyere él se quedaba con los hoyos, ¿no? del queso como tal. Entonces, mismo jugaba con ese tipo de comentarios, haciendo referencia a la situación de pobreza. Y lo que sí se caracteriza es que en su infancia, una persona sumamente callada. Hasta los 5 años empieza a hablar. Previamente en silencio total. Y una vez que empieza a hablar, se va dando cuenta la capacidad inventiva que tiene. Es un elemento que lo caracteriza y que realmente esto va a abonar a sus estrategias militares y que va a dejar legados también para la misma agricultura. De hecho, es una de las razones por las cuales, ya siendo un poco joven, compra un pequeño terreno que va a bautizar como la Quinta China, en la cual producir garbanzo y a través de su ingenio de construir una máquina para cosechar más rápido, genera una producción significativa y saca a la familia de la situación de pobreza que tenía en poco tiempo, ¿no? Así es, se va a acomodar económicamente, va a tener una buena posición. Y también podríamos decir aquí que una vez que ya empieza a estar entrado en la juventud y se empieza a dar como la efervescencia revolucionaria en nuestro país, pues él de alguna forma se va a mantener en un inicio finalmente, de lado, ¿no? Ya en tiempo del porfiriato se le ha logrado una estabilidad económica. ¿Para qué se mueve si está tranquilamente, no? Si le conviene a la vez el régimen en el cual está vigente. Su hermano en ese periodo, en el cual empieza la crisis ya precisamente de Porfirio Díaz, que renuncia y empieza el proyecto maderista, su hermano es uno de los primeros que ocupa un cargo público ya dentro de la municipalidad. De hecho, él después se va a convertir en regidor de Topolobampo, lugar en el cual él pertenece, y poco a poco se va adentrando a lo que es la política. Sí, se va a ir adentrando a la política. Y también hay que comentar que Álvaro Obregón se va a mantener fiel a Francisco I. Madero, ¿no? Porque hay que recordar, hemos hablado ya de esto en otros programas anteriores, como una vez que inicia la revolución de 1910 en nuestro país, con la invitación del Plan de San Luis Potosí para
que se levante el pueblo en contra del dictador Porfirio Díaz, pues muchos se levantan, ¿no? En diferentes momentos, primero el norte, en algún momento se levantan los zapatistas, otros estados pegados a Chihuahua, Sonora, Coahuila, empiezan también a tener un movimiento revolucionario. Sin embargo, en aquella ruptura, sobre todo con Pascual Orozco, pues varios se van a sumar a digamos, al movimiento alterno al de Francisco y Madero. Sin embargo, Álvaro Obregón se va a mantener fiel a Francisco y Madero, como comentas, incluso ocupando un... Sí, aunque ahí vale la pena mencionar que en un primer momento no participa de forma directa, ¿no? Diciendo, yo me adhiero al plan de San Luis, está todavía pausado, continúa con su hacienda trabajando él tranquilamente. Lo que sí va a hacer es, una vez que pasa la escena trágica y asesinan a Madero, ahí sí entiende y le da un sentimiento de culpa tan significativo que va y visita la tumba de Madero y ahí declara que va a perseguir a todos aquellos que traicionaron y no hicieron nada en la situación de Madero, ¿no? Es más, termina entregándole el arma a su esposa de Madero, a su viuda, en la cual el compromiso que iba a tener contra todos sus madristas. Y hay una serie de elementos significativos que hace después, una vez que ya como militar y como político está en el poder, ¿no? Así es, y bueno, como comentas, ya una vez que se da la decena trágica, él sí se suma al movimiento revolucionario en contra de Victoriano Huerta y va a empezar a demostrar todas sus cualidades, ¿no? Hay que decir que él es el único general de la Revolución Mexicana que no sufrió ninguna derrota, ¿no? Incluso Francisco Villa, que era otro personaje, sobre todo por sus grandes batallas y sus grandes logros en el norte, tomando Ciudad Juárez, tomando Zacatecas, tomando pues varias de las ciudades más importantes, Torreón, también tuvo la batalla de Torreón, y esto lo va generando un nombre a Villa. Pero por el otro lado está Álvaro Obregón, que sobre todo siempre estuvo más apegado también a Carranza, que hay que comentarlo, ¿no? Y a través de ese apego a Carranza, pues va a darle muchos beneficios, sobre todo en el área de militar. Sí, su apoyo militar totalmente del carrancismo es Obregón, sin lugar a dudas, y con buenos resultados. Obregón, una vez que va construyendo su camino, en Hermosillo lo colocan como jefe militar. Previamente solamente era como comandante de una localidad. Y ante los triunfos locales que va teniendo y muchas veces desobedeciendo órdenes de sus superiores, porque él generaba estrategias bajo la inventiva mecánica militar, en la cual superaba la estrategia de barricadas por elementos con maquinaria que no producían y que 2 años después, en la Primera Guerra Mundial, se van a utilizar. Él se anticipa a estas estrategias y eso hace que rápidamente tanto gane adeptos como seguidores y que a la vez, ya directamente en Hermosillo, Carranza lo reconoce y lo deja como jefe de Hermosillo, jefe militar de Hermosillo, del carrancismo, del ejército constitucionalista. Así, pues ya al frente pues va a tener bastantes batallas, incluso en algún momento va a tener este choque contra el otro gran estratega que era Villa, ¿no? Sobre todo en el Bajío, aquí muy cerca, en Celaya, pues le va a propinar a este Villa su primer gran derrota, una derrota que ni él se esperaba, ¿no? Y a partir de ahí empieza a cambiar la historia de forma completa. Y eso ya después de la Convención de Aguascalientes es cuando precisamente se da esta ruptura entre convencionalistas con carrancistas. Y precisamente Carranza, como comentamos en otro programa, sale directamente ya a Veracruz y quien le va a cuidar la retaguardia va a ser Álvaro Obregón. Y Álvaro Obregón sabe muy bien, como buen estratega, que a Villa hay que enfrentarlo en el centro. Y escoge precisamente el Bajío para que sea el lugar y al día de hoy Celaya es un lugar importante donde aquel 2 de abril, las batallas de Celaya es una de las primeras que se llevan a cabo, replegándolo después hasta Salamanca y terminando en León y finalmente en Aguascalientes. Así es, y la cuestión es que Obregón era un estudioso. Antes de las batallas estudiaba completamente el territorio, veía cuál era el mejor espacio para enfrentarse, el horario, posición del sol, dónde podía poner incluso sus defensas.
Y muchas de las características que se pueden notar en las batallas precisamente de Obregón era una estrategia de que mandaba una retaguardia importante tratando de provocar el conflicto y poco a poco iba como retrocediendo, se iban, ¿cómo se dice la palabra? Se me fue. Replegando. Replegando. Y de alguna manera lo iban emboscando y de pronto se daba el levantamiento esperado por parte de los obregonistas y esto pues le trajo muchísimas victorias. Sí, el hecho de haber enfrentado y haber derrotado al otro líder importante revolucionario como es el Centauro del Norte, Francisco Villa, pues, es la última estrellita que le faltaba, ¿no? Ahí fue donde tuvo que sacrificar un brazo, terminó por un cañonazo, terminó perdiendo su brazo, que de dicha la anécdota, el dolor él intenta suicidarse como tal. Toma el arma, pero su asistente ya le había quitado cada una de las balas, así es que su intento fue fallido. Sin embargo, ahí queda ya Álvaro Obregón con una marca importante. Sin embargo, el triunfo también se lo lleva directamente para el carrancismo, lo cual le permite a Carranza regresar a la capital tranquilamente ante este triunfo que tiene Álvaro Obregón sobre los villistas y la División del Norte. Y aquí algo que llama la atención es Álvaro Obregón haberle ofrecido tanto a Carranza. Y Carranza, en lugar de darle su lugar y su reconocimiento, al contrario, parecía que hacía todo lo posible por debilitarlo, porque dentro de los caudillos que estaban atrás de Carranza, era el que empezaba a ganar mayor renombre, el que tenía también mucha popularidad, que había logrado demostrar su valía, ¿no? Había logrado derrotar a Francisco Villa, ya lo habían mandado también a enfrentar a Zapata, que si bien no lo había como derrotado, no lo había asesinado, pues había ya tenido ahí también sus enfrentamientos y esto de alguna forma va a empezar a hacer la ruptura precisamente entre Carranza y Obregón, que en este sentido, en lugar de apoyar a los logros y reconocer los logros de Obregón, se los estaba reconociendo a otro revolucionario que era Pablo González. Y Pablo González parecía hasta cierto punto que era el que iba a asumir el poder precisamente después de Carranza, aunque Carranza ya tenía otra idea en la cabeza, ¿no? Sí, y creo que eso vale la pena ver las matices porque tiene vigencia este dilema, ¿no? A ver, tenemos en ese entonces ya electo así al presidente Carranza después de la Constitución de 1917. Álvaro Obregón se regresa a su hacienda a seguir produciendo tranquilamente después de... Sí, ya unas haciendas bastante prósperas. Exactamente, ya un emporio como tal. Y con la cercanía a Estados Unidos, con la facilidad de exportación. Por lo tanto, Álvaro Obregón está esperando la llamada de Carranza para que le herede la silla presidencial. Pero aquí vale la pena, desde mi punto de vista, ver los perfiles de cada uno de los líderes revolucionarios. Carranza como tal es un abogado, es un profesionista y es muy profesional de leyes, ¿sí? Es un heredero del juarismo. Y por el otro lado tenemos a Álvaro Obregón, que se ha formado en las batallas, se ha construido a través de cañonazo tras cañonazo. Y Carranza declara, sale muy caro que los militares estén en su totalidad al servicio de la nación porque le cobran muy caro la factura. ¿Y por qué digo que eso tiene vigencia el día de hoy? El día de hoy se discute sobre la presencia y el militarismo o la gran institucionalidad que se le sigue dando a las fuerzas militares o la presencia más bien de los militares dentro de instituciones del Estado, va a ser más preciso. Entonces, por eso tiene vigencia ese pensamiento y claro que, como comentas, Carranza ya tiene su plan. Carranza va directamente sobre un civil, porque él va directamente sobre construir la democracia y no dejarlas en manos de otro militar que puede retomar las fuerzas o puede tomar la violencia, por así llamarlo entre comillas, en una revolución, precisamente para tomar el poder. Y por eso va por Ignacio Bonilla, ¿no? Como el sucesor del carrancismo. ¿Y qué características tiene Ignacio Bonilla? Un abogado, es un abogado con las mismas líneas de Carranza, totalmente licenciado en Derecho, ha jugado unos papeles importantes dentro del carrancismo y finalmente es un perfil de civil, ese es como el elemento primordial, un civil comparado con un militar. Entonces esto hace que se indigne Álvaro Obregón, para no llamarlo, ¿y qué es lo que hace? Pues le habla a sus cuates, ¿no? Pues sí. ¿A quién le habla? Plutarco Elías Calles, Adolfo de la Huerta
¿Y qué le hacen a los que no estamos de acuerdo con el presidente? Los cepillan. Los cepillan y le armamos un plan, ¿no? ¿Cómo le llamamos a ese plan? El famosísimo plan de Agua Prieta, ¿no? Plan de Agua Prieta, donde también lo que se buscaba era, uno, evitar una situación, porque Carranza por ahí tenía sus posibles, ¿no? Ya nos comentabas este abogado. Sin embargo, también él estaba viendo la posibilidad tal vez incluso de extender su periodo como presidente. Sin embargo, pues bueno, como comentamos ahí, hay varios personajes que estaban levantando la mano para seguir en el poder después de este Carranza. Aquí la cuestión que pasa entre los dos más importantes, que era por un lado Álvaro Obregón y por otro lado Pablo González, fue que Pablo González, por tal de quedarse con el poder, va a llevar a cabo la traición en contra de Zapata, ¿no? Que si bien él no fue directamente, fue a través de otros personajes, ya lo comentamos también en el programa pasado cuando hablamos de Zapata, lo logran fusilar, lo traicionan, lo asesinan Zapata, y Pablo González, pues lo que va a suceder es que va a quedar de alguna forma pues tachado, porque Álvaro Obregón dijo, bueno, es cierto, este señor fue el que se encargó de Zapata, pero no lo hizo de una forma digna, no fue de frente, no fue en una batalla, sino que lo engaña y en una movida lo traiciona, y a partir de ahí Pablo se queda fuera de la jugada y Álvaro Obregón parece ser que es el que se postula de forma directa, sobre todo también contando que las posibilidades de un civil en una revolución donde todavía están presentes las Fuerzas Armadas. Pues, o sea, todos los que habían luchado iban a decir, bueno, todos nosotros luchamos y ahora resulta que el que va a acabar gobernando es alguien que jamás... Que no tuvo presencia de primer orden dentro del movimiento revolucionario. Todavía pesaba más los méritos que habías obtenido a través de la lucha armada que los que pudieras estar ofreciendo a través de leyes, a través de instituciones. O de las mismas ideas, que pueden ser las ideas más pro-sociales de la revolución, pero ahí en el momento todavía lo que mueve son directamente las armas. Entonces ya estamos en las finales de la década de 1919, 1920, y es precisamente con el plan de Agua Prieta cuando uno de los puntos es desconocer a Carranza. Entonces los obregonistas directamente persiguen, y por segunda vez Carranza intenta refugiarse en Veracruz. Ni siquiera alcanza a pisar Veracruz. En el último municipio de Puebla es donde, ahorita olvidé el nombre, es donde termina siendo detenido en la madrugada y asesinado fríamente, ¿no? Y se acaba ahí el carrancismo. Se acaba el carrancismo y el que queda con todas las posibilidades ahí, muy probablemente el que mandó asesinar a Carranza fue Álvaro Obregón, al menos los datos que se tienen el día de hoy, porque precisamente quien se queda como presidente interino es un sonorense, Adolfo de la Huerta, quien va a convocar elecciones para que en 1920 llegue directamente Álvaro Obregón a ser como uno de los primeros presidentes estables ya del institucionalismo postrevolucionario. De 1920 a 24. Va a acabar su periodo. Acaba su periodo tranquilamente. Y vale la pena mencionar que hace cosas significativas para la nación, que el día de hoy siguen vigentes, ¿no? Sí, incluso desde la lucha armada él se había preocupado, por ejemplo, de evitar que los grandes pues del poder, los grandes empresarios, los que manejaban los recursos, los hacendados, no, por ejemplo, se quedaran con los alimentos, no, eso iba a causar pues un problema mucho más grave. Entonces se apropiaba. Los acaparadores. Y hay una anécdota, ¿no? Directamente de los en la capital hay un momento en el cual hay una crisis de granos y los españoles se quedaban con una gran cantidad de granos, y hace que los repartan, los repartan, y además para colocarles una estafeta de indignos, los pone a barrer las calles públicas. Los pone a barrer, incluso también a los católicos, los religiosos, no a las personas no católicas, sino a los líderes religiosos. A los líderes religiosos les pide dinero, les dice, a ver, ustedes tienen que aportar a la Revolución Mexicana. Entonces no le juntan y le vuelve a hacer otra reunión con ellos y dice, a ver, ¿cuánto dinero me tienen? No, pues tal cantidad. No alcanza. Van a tener que seguir aportando. Total que no juntan el dinero que él esperaba, los mete a la cárcel y a los extranjeros los regresa a su país. O sea, sí tenía también una postura
radical en ciertos aspectos, ¿no? Sí, y eso hace que durante sus 4 años de gobierno genere ciertas instituciones. Una de ellas que va a heredar y que le siguen vigentes es la Secretaría de Educación Pública. Entonces, fundada en 1921, la SEP, y quien la encabeza como primer secretario de Educación, José Vasconcelos, deja un proyecto con el objetivo de este México postrevolucionario ir construyendo un nuevo nacionalismo, una nueva identidad a través de la educación. Entonces, tanto el proyecto de las misiones educativas, que son muy relevantes para ese entonces para disminuir el 80% de analfabetismo que queda en el país después de la Revolución. Éramos un país completamente analfabeta. Y a la vez también el muralismo en las principales instituciones públicas. Se convoca a los principales muralistas, entre ellos Diego Rivera, Orozco, Siqueiros, a dejar una monumentalidad simbólica de lo que es el nuevo nacionalismo que está naciendo después de la Revolución. Sí, Vasconcelos, por supuesto, tenía también abrazaba esta filosofía nacionalista, incluso más adelante va a ser tanto su fervor nacionalista que incluso también Vasconcelos, que es tan importante en la historia de nuestro país, sobre todo para entender la educación actual. El Vasconcelos es fundamental, pero híjole, la etapa final, y no es el único que le pasó, ¿no? Hay varios casos internacionales de nacionalistas que al final acaban rayando también una postura fascista, incluso nazi, ¿no? En el caso de Vasconcelos, que ve en el nazi alemán como... El proyecto del criollo. Aquel libro que nos dejó precisamente Vasconcelos, en el cual indirectamente empieza a hablar ya de una sola raza como tal, la raza de bronce, ¿no? Es el argumento de tesis de Vasconcelos. Oye, hablando de libros, un libro también muy importante de Álvaro Obregón. Nos deja su libro cuando él se va a descansar, aquel periodo en el cual hay estabilidad ya en el país, en el carrancismo, antes del plan de Agua Prieta, él empieza a escribir sus memorias y nos deja el famosísimo libro de 8,000 kilómetros de campaña, en el cual deja una memoria importante sobre cada una de las batallas, las estrategias que seguía y los elementos en los cuales él se va puntualizando y qué elementos toma al inicio de cada batalla. Las batallas para él inician antes de. Mucho antes. Y se nota, se nota en su libro, se nota toda la estrategia, se nota el conocimiento y como dices, cómo se anticipa a muchas de las cosas que se van a impulsar, sobre todo en la Primera Guerra Mundial. Y ya en su gobierno también vale la pena mencionar que parte de como él llega al poder y como va armando su equipo para retomar el poder con el plan de Agua Prieta, pues es a través también de cierta corrupción. Álvaro Obregón como tal tiene una frase muy importante que se llama: nadie soporta un cañonazo de 50,000 pesos. Y a eso se refiere con esa cantidad. Cualquier persona puede ceder y moverse a cualquier... Puedes cambiar las ideologías, ¿no? Sin ningún problema. Y vale la pena, para ir cerrando, Álvaro Obregón, después de que termina su gobierno, lo deja en manos de su paisano, directamente Plutarco Elías Calles. Pero es que lo que pasa es que él estaba pensando en regresar 4 años después. Exactamente. Una vez que lo deja a Plutarco Elías Calles para 1928, en 1927 la Cámara de Diputados hace un cambio a la ley. Y un cambio a la ley que es sumamente significativo, porque se vuelve a permitir que se puedan reelegir. La reelección no continúa. Puedes retomar el poder con una pausa como tal, ¿no? Pero también es muy importante esto que comentas, porque con él se cierra la última idea de reelección. Y le sale caro como tal. Le sale muy caro. Se va a elecciones en 1928 y sale electo. Para junio de 1928 se va a desayunar tranquilamente al famosísimo restaurante del sur de México llamado La Bombilla, en el cual se le va a acercar a aquel personaje vinculado a los cristeros también ahí y a la monjita Doña Conchita, que Doña Conchita es sentenciada a las Islas Marías, y León Toral, que es el caricaturista, un dibujante que se le acerca tranquilamente a decirle: un dibujo de usted, y en ese momento le saca el arma y le da 6 disparos y termina con la vida de Álvaro Obregón. Termina Álvaro Obregón, otro revolucionario muy importante que de alguna forma sí creo que con él se cierra la etapa completa de la Revolución Mexicana, ¿no? Que muchos dicen que en 1917 termina, pero si nos damos cuenta todavía había un movimiento revolucionario. Bueno, queremos agradecer como cada jueves su presencia. Nos vemos y nos escuchamos el próximo año. Feliz fin de año. Hasta luego. Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados.
Foro 89.5 con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.